En el aniversario mi esposo me humilló en público y perdí el miedo. Gracias por estar aquí, por tomarse este tiempo para escuchar y conectar. Antes de empezar con la historia de hoy, que sé que a muchos les va a tocar una fibra sensible, les pido un pequeño favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y dejen su like. Es un gesto pequeño, pero nos ayuda a seguir compartiendo estas vivencias que, aunque a veces duelan, es necesario contar. Me desperté antes de que sonara la alarma. Es curioso cómo el cuerpo sabe qué día es incluso antes de que la mente termine de aterrizar. Era 14 de octubre, nuestro 10º aniversario. 10 años. Se dice rápido, pero cuando los vives día tras día, midiendo tus palabras, controlando tus gestos y tratando de encajar en el molde que otra persona ha diseñado para ti, 10 años pueden sentirse como un siglo. Me quedé mirando el techo un rato, escuchando la respiración pesada de Marcos a mi lado. En las películas, las mujeres se despiertan con una sonrisa en su aniversario, esperando el desayuno en la cama o un beso de buenos días. Yo me desperté con un nudo en el estómago. No era miedo, exactamente. Era esa sensación de estar caminando sobre hielo fino, esa ansiedad anticipada de querer que todo salga perfecto para no alterar la paz. Me levanté despacio para no despertarlo. Fui a la cocina y puse la cafetera. Mientras el aroma a café llenaba la casa, me permití unos segundos de esperanza. Quizás hoy sea diferente, pensé, quizás hoy vuelva a ser el Marcos de los primeros años, el que me miraba como si yo fuera un descubrimiento. Había comprado un regalo para él semanas atrás, un reloj que había estado mirando en una revista. No era el más caro, pero sí elegante, justo como a él le gustaban las cosas sobrias, sin estridencias. Cuando Marcos bajó a la cocina, ya estaba vestido para ir a trabajar. Ni siquiera me miró a los ojos al entrar, fue directo a la taza que yo le había servido. El café está un poco frío, Laura, dijo después del primer sorbo. No hubo gritos, ni tono agresivo, solo esa decepción calmada que él manejaba tan bien, esa que te hace sentir inútil por las cosas más insignificantes. Lo siento, lo calenté hace un momento, murmuré, tomando la taza para meterla al microondas. Déjalo, ya me lo tomo así, no tengo tiempo. Se terminó el café de pie, revisando correos en el celular. Yo estaba apoyada en la encimera, con las manos entrelazadas, esperando un feliz aniversario, una sonrisa, algo. Finalmente, levantó la vista. Reservé en Lerian para esta noche, a las 9. ¿En Lerian?, pregunté, sorprendida. Era uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, un lugar donde iban los socios de su bufete, gente con mucho dinero, demasiado formal para lo que yo imaginaba. Sir, es un aniversario importante, ¿no? Trata de estar lista a tiempo. Y Laura, por favor, arréglate bien, no quiero que vayamos como la última vez. La última vez había sido la cena de Navidad de su empresa, donde según él, mi vestido era demasiado llamativo y mi risa demasiado fuerte. Desde entonces, había aprendido a reír bajito, tapándome la boca y a usar colores neutros, gris, beige, azul marino, colores que no molestan, colores que te hacen desaparecer. Sí, claro. Estaré lista, le dije. Bien, nos vemos a la noche. Se fue sin darme un beso. Escuché la puerta cerrarse y el sonido del motor de su auto alejándose. Me quedé sola en la cocina, con su regalo envuelto sobre la mesa, que no me animé a darle porque el momento simplemente nunca llegó. Pasé el resto del día con esa ansiedad vibrando bajo la piel. Fui a la peluquería, no porque quisiera, sino porque sentía que era un requisito laboral para ser su esposa esa noche. Me hice un recogido sencillo, nada que pudiera criticar por estar despeinado. A las 7 de la tarde empecé a vestirme. Había comprado un vestido nuevo. Era negro, de corte recto,
largo hasta la rodilla. Me había costado decidirme en la tienda. La vendedora me había insistido en uno rojo precioso, que me hacía sentir viva, pero al final elegí el negro. El rojo es vulgar. Podía escuchar la voz de Marcos en mi cabeza. Así que ahí estaba yo, frente al espejo, enfundada en negro, poniéndome unos pendientes de perlas discretos. Me miré, no me reconocía del todo. Veía a una mujer elegante, sí, pero con la mirada apagada, una mujer correcta, una mujer que no causaba problemas. Me pregunté dónde había quedado la Laura que estudiaba arte, la que se manchaba las manos de pintura y usaba faldas largas de colores. Esa Laura se había ido diluyendo, capa por capa, lijada suavemente por los comentarios constructivos de Marcos durante una década. Él llegó a las 8:30, escuché sus pasos en la escalera y mi corazón se aceleró. Me alisé el vestido con las manos sudorosas. Cuando entró en la habitación, ya estaba impecable con su traje italiano. Se detuvo en el marco de la puerta y me escaneó, de arriba a abajo. Fue un silencio de 5 segundos que pareció durar una hora. Yo contuve la respiración. «¿Estás bien?», dijo finalmente, caminando hacia el armario para buscar su reloj. «Aunque ese corte no te favorece mucho las caderas, te hace ver un poco más ancha, pero bueno, ya no hay tiempo de cambiarlo». Sentí como si me hubieran dado una bofetada con un guante de seda. Me miré de reojo en el espejo. ¿De verdad me veía ancha? De repente, el vestido que me parecía elegante se sintió como una bolsa de basura mal ajustada. Me sentí torpe, pesada. «Vamos», dijo él, mirando su muñeca. «No quiero llegar tarde y perder la mesa». Bajamos al coche en silencio. El trayecto hacia el restaurante fue asfixiante. Él puso música clásica a un volumen bajo y condujo con esa concentración tensa que usaba cuando estaba molesto por algo que no decía. Yo miraba por la ventanilla las luces de la ciudad pasando rápido, intentando tragarme el nudo en la garganta. Quería llorar, pero sabía que si llegaba al restaurante con los ojos rojos, sería peor. «No seas dramática, Laura», me dije a mí misma. «Te está llevando al mejor restaurante de la ciudad. Se preocupa por ti, solo quiere que te veas bien». Esa era mi rutina mental, traducir sus desprecios en cuidados para no tener que aceptar que mi marido no me respetaba. Llegamos a Lerian. El ballet parking se llevó el auto y entramos. El lugar era impresionante, techos altos, lámparas de cristal, un murmullo suave de gente importante hablando de cosas importantes. El maitre nos saludó por el apellido de Marcos y nos guió a nuestra mesa. No era una mesa cualquiera, estaba en el centro del salón, visible desde casi cualquier ángulo. «Una mesa excelente», dijo Marcos, satisfecho, mientras se sentaba y se ajustaba el saco. Yo me senté frente a él. Me sentía pequeña en esa silla de terciopelo. La gente alrededor parecía tan segura de sí misma, tan perfecta. «¿Te gusta?», preguntó, abriendo la carta de vinos sin mirarme. «Es precioso, Marcos». «Gracias», respondí, forzando una sonrisa. Él pidió el vino sin consultarme. Siempre lo hacía. Decía que yo no sabía distinguir un Cabernet de un Merlot. Así que ¿para qué molestarme? Cuando el camarero se alejó, Marcos entrelazó los dedos y me miró fijamente. Esa mirada analítica, fría. 10 años, dijo, como quien enuncia un balance contable. «Ha sido un camino largo». «Sí», dije suavemente. «He traído algo para ti». Metí la mano en mi bolso y saqué la cajita con el reloj. La puse sobre el mantel blanco inmaculado, empujándola tímidamente hacia él. Él arqueó una ceja. No parecía emocionado, solo curiosamente divertido. «Vaya, no sabía que hacíamos regalos este año». Acordamos que la cena era el regalo. No, no habíamos acordado eso, o al menos, yo no lo recordaba. Sentí como el calor subía a mis mejillas. «Bueno, es solo un detalle. Pensé que te gustaría». «Ábrelo tú», dijo, sin tocar la caja. «Quiero ver qué criterio usaste esta vez». Sus palabras flotaron en el aire,
cargadas de una ironía que solo yo podía detectar. Mis manos temblaban ligeramente mientras deshacía el lazo. No sabía que, en apenas unos minutos, ese restaurante de lujo se convertiría en el escenario de mi peor pesadilla, y al mismo tiempo, en el lugar donde mi vida cambiaría para siempre. Pero en ese momento, solo quería que el reloj le gustara, solo quería que, por una vez, me aprobara. Abrí la caja con un cuidado absurdo, como si estuviera desactivando una bomba. Mis dedos rozaron el terciopelo interior y revelaron el reloj. Era un modelo clásico, de esfera plateada y correa de cuero marrón oscuro. Me había costado meses de ahorrar en secreto del dinero del supermercado y de algunos pequeños encargos de diseño gráfico que hacía a escondidas, porque a Marcos no le gustaba que yo trabajara por monedas. Él lo miró. No lo tocó. Solo lo miró desde su lado de la mesa, con las manos aún entrelazadas. El silencio se estiró tanto que el ruido de los cubiertos de la mesa de al lado me pareció ensordecedor. Es un Tissot, murmuré, sintiendo la necesidad de justificar la existencia del objeto. El vendedor dijo que la maquinaria es suiza y, ya veo lo que es. Laura, me interrumpió suavemente, extendió un dedo y tocó el cristal del reloj, pero no lo sacó de la caja. Hizo una mueca, una especie de media sonrisa torcida. Es simpático, simpático. Esa palabra se clavó en mi pecho. Un reloj de aniversario no debe ser simpático. Un perro es simpático. Un dibujo de un niño es simpático. ¿No te gusta?, pregunté, y mi voz salió más aguda de lo que hubiera querido. No es que no me guste, cariño, es que, suspiró, como quien tiene que explicarle a un niño por qué no puede comer dulces antes de la cena. Mira a tu alrededor, Laura. Mira las muñecas de los hombres en este lugar. Este reloj es algo que usaría mi pasante. Es un reloj de estudiante universitario. No me malinterpretes. Agradezco el gesto, de verdad, pero no puedo llevar esto a una reunión con la junta directiva. Se reirían de mí. Cerró la cajita con un clac suave y la empujó de vuelta hacia mí. Guárdalo, quizás se lo puedas regalar a tu hermano en su cumpleaños. A él le servirá más. Sentí las lágrimas picando detrás de los ojos, calientes y urgentes. Bajé la mirada al plato vacío, parpadeando rápido para no llorar. No llores, no llores, no llores. Marcos. ¡Qué sorpresa! Una voz retumbante nos interrumpió. Levanté la vista y vi a un hombre alto, canoso, acercándose a nuestra mesa junto a una mujer rubia, impecablemente vestida y enjollada. Era Roberto, el socio mayoritario del bufete, y su esposa, Elena. Marcos se puso de pie en un resorte, transformándose instantáneamente. Su postura se irguió, su sonrisa se volvió brillante, encantadora. El hombre frío que acababa de rechazar mi regalo desapareció y fue reemplazado por el Marcos exitoso y carismático que todos conocían. Roberto, qué gusto verte, dijo Marcos, estrechándole la mano con vigor. Elena, estás radiante como siempre. No sabíamos que estarían aquí, dijo Elena, mirándome con una curiosidad educada pero distante. Estamos celebrando nuestro 10º aniversario, respondió Marcos, pasando una mano por mi espalda. Su tacto, que debería ser reconfortante, se sintió como una advertencia. Compórtate. Felicidades, dijo Roberto, sonriéndome. 10 años aguantando a este tiburón. Laura, te mereces una medalla. Gracias, alcancé a decir, forzando una sonrisa que sentí temblorosa en mis labios. Siéntense, por favor. Tomen una copa con nosotros, insistió Marcos, haciendo señas al camarero para que trajera sillas extra. Yo quería morir, quería desaparecer, hundirme en el suelo de madera pulida. Lo último que necesitaba era público, pero Marcos vivía para el público. Roberto y Elena se sentaron. La conversación giró inmediatamente en torno a negocios, viajes a Europa y propiedades. Yo permanecí en silencio, asintiendo cuando era necesario, bebiendo sorbos pequeños de agua para pasar el nudo en mi garganta. De repente,
Elena señaló la cajita del reloj que aún estaba cerca de mi plato. Yo había olvidado guardarla en el bolso. ¿Es el regalo de aniversario?, preguntó ella con una sonrisa amable. Me encanta ver que se regalan las parejas. Roberto me dio una aspiradora robot el año pasado. ¿Pueden creerlo? Casi le pido el divorcio. Todos rieron. Yo sentí un sudor frío recorriéndome la espalda. Intenté tomar la caja para esconderla, pero Marcos fue más rápido. Su mano cubrió la mía, deteniéndome, y luego tomó la caja. Sir, Laura siempre tiene iniciativas interesantes, dijo Marcos, con un brillo divertido en los ojos. Abrió la caja y mostró el reloj a la pareja. Miren esto. El tiempo se detuvo. Vi la cara de Roberto. Era un hombre de mundo. Sabía lo que costaban las cosas. Vio el reloj y sus cejas se alzaron una fracción de segundo antes de componer una expresión diplomática. Es un clásico, dijo Roberto, siendo amable. Es adorable, ¿verdad?, continuó Marcos, soltando una risa corta. Laura tiene esta idea romántica de que lo sencillo es mejor. A veces se le olvida un poco el contexto en el que nos movemos. El otro día casi compra unos cuadros para la sala de estar en un mercado de pulgas. Tuve que explicarle que no podemos colgar cualquier cosa en las paredes si vamos a recibir clientes en casa. Elena soltó una risita nerviosa, sin saber muy bien si era una broma o no. Bueno, la intención es lo que cuenta, Marcos, dijo ella, tratando de suavizar el ambiente. Por supuesto, dijo él, mirándome directamente a los ojos con esa sonrisa depredadora. Laura es todo corazón. A veces le falta un poco de criterio estético y sentido de la realidad, pero lo compensa con esfuerzo. ¿Saben que hoy quería venir de rojo? Un vestido rojo chillón, de esos que gritan mírenme. Tuve que salvarla de sí misma antes de salir de casa. Imagínense, entrar a Lerian pareciendo un semáforo. La humillación me golpeó como una ola física. Sentí la sangre agolparse en mis oídos. Estaba hablando de mí como si yo fuera una niña tonta, una mascota mal entrenada, y lo estaba haciendo frente a su jefe y la esposa de éste. Estaba convirtiendo nuestra intimidad, mis elecciones, mi regalo, en una anécdota graciosa para entretener a sus invitados. Roberto y Elena rieron, pero fue una risa incómoda. Se notaba que estaban avergonzados por mí, o quizás por la crueldad casual de Marcos, pero nadie dijo nada para detenerlo. En ese mundo, no se interrumpe al hombre exitoso mientras entretiene a la mesa, pero bueno. Marcos levantó su copa de vino, mirando a todos. Brindo por Laura, porque después de 10 años, todavía sigue intentándolo, y porque tengo la paciencia de un santo para guiarla. Salud, salud, murmuraron los otros. Yo no levanté mi copa, tenía las manos congeladas sobre el regazo, apretando la servilleta de tela hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Sentía que todo el restaurante nos miraba, aunque probablemente a nadie le importaba, pero en esa mesa, yo estaba siendo desmantelada pieza por pieza. ¿No vas a brindar, cariño?, preguntó Marcos, con ese tono falsamente dulce que usaba cuando quería evidenciar mi falta de modales. No seas grosera con nuestros invitados. Levanté la mano temblorosa hacia la copa. Mis dedos chocaron torpemente contra el cristal. El tintineo sonó demasiado fuerte. Bebí un trago largo, sintiendo el vino bajar áspero por mi garganta cerrada. Disculpen, dije en un susurro, poniéndome de pie tan bruscamente que la silla chirrió contra el suelo. Tengo que ir al baño. No tardes, dijo Marcos, sin mirarme, volviendo a guardar el reloj en la caja y dejándolo a un lado como si fuera un envoltorio de caramelo. Pediremos el postre pronto. Caminé hacia el baño con la cabeza baja, sintiendo las miradas en mi espalda. No eran miradas de admiración por mi vestido negro correcto, eran miradas que yo imaginaba llenas de lástima. Entré al baño de mujeres,
que era todo mármol y espejos dorados, y me encerré en el último cubículo. Me dejé caer sobre la tapa del inodoro y me cubrí la boca con ambas manos para ahogar el sollozo que subía desde mi estómago. Ahí, en ese cubículo de lujo, mientras escuchaba a otras mujeres retocarse el maquillaje y reírse afuera, algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido violento, fue un sonido seco, como una rama muerta que finalmente cede bajo el peso de la nieve. Paciencia de un santo, salvarla de sí misma, iniciativas interesantes. Repetí sus palabras en mi mente. Ya no sonaban a cuidado, ya no sonaban a amor exigente, sonaban a desprecio, puro y duro desprecio. Me miré las manos, temblaban. ¿Desde cuándo temblaban mis manos así? Desde hacía 1 año, 5, 10, me di cuenta de que llevaba una década temblando, una década pidiendo perdón por existir, por ocupar espacio, por tener gustos propios. Me sequé las lágrimas con brusquedad, manchando un poco el maquillaje. No iba a quedarme allí escondida toda la noche. Marcos esperaba que volviera, sumisa, con los ojos rojos pero la cabeza baja, lista para aceptar más bromas a mi costa. Esperaba que volviera a ser el accesorio silencioso en su cena de triunfo. Me puse de pie y me miré en el espejo del cubículo. Mis ojos brillaban, pero había algo más en ellos, algo oscuro y frío que no había visto antes. Miedo. Sí, pero debajo del miedo, empezaba a nacer una rabia silenciosa, una brasa pequeña en medio de un campo de cenizas. Salí del cubículo. Me lavé las manos y me retoqué el lápiz labial. Me miré fijamente en el espejo grande. No más, susurré a mi reflejo. Ni siquiera sabía qué significaba ese no más todavía, ni cómo iba a ejecutarlo. Solo sabía que la Laura que había entrado al restaurante ya no existía. Marcos la había matado con ese brindis. Respiré hondo y salí del baño. No volví a la mesa inmediatamente. Me quedé en el pasillo, observándolos desde lejos. Marcos reía, gesticulando, encantador, dueño del mundo. La cajita con el reloj seguía allí, apartada en una esquina de la mesa, olvidada. Y entonces, vi lo que hizo. Marcos llamó a un camarero joven, un chico que no tendría más de 20 años. Le dijo algo, señaló la caja del reloj y se rió. El chico pareció confundido. Luego negó con la cabeza tímidamente, pero Marcos insistió, empujando la caja hacia él con un gesto despectivo, como quien da una propina generosa pero humillante. Le estaba regalando mi reloj al camarero, mi regalo, mi esfuerzo, mis meses de ahorro. Lo estaba regalando para impresionar a Roberto, para demostrar que le sobraba el dinero, o simplemente porque el objeto le molestaba. Sentí un frío absoluto. El mundo se volvió nítido, enfocado. El miedo se evaporó, reemplazado por una claridad cristalina. Caminé hacia la mesa. Mis pasos ya no eran vacilantes. Llegué a la mesa justo cuando el joven camarero sostenía la caja con las 2 manos, mirándola como si fuera un objeto extraño que no debería estar tocando. Marcos tenía esa sonrisa satisfecha, la de alguien que acaba de hacer una obra de caridad, aunque en el fondo solo estaba tirando basura. Roberto y Elena observaban la escena con una mezcla de desconcierto y diversión cortesana. No grité, no hice un escándalo, simplemente me deslicé entre las sillas y extendí la mano con una firmeza que sorprendió incluso al camarero. Disculpa, dije. Mi voz sonó tranquila, casi aterciopelada, pero con un filo metálico que hizo que Marcos dejara de sonreír al instante. Hubo un malentendido. Ese reloj no es una propina, es de mi marido. Tomé la caja de las manos del chico. Él me miró, aliviado, murmuró un lo siento, señora, y se escabulló rápidamente hacia la cocina. El silencio que cayó sobre la mesa fue denso, pegajoso. Marcos me miró con los ojos entrecerrados, una advertencia silenciosa brillando en sus pupilas. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Laura?, intervino Marcos, recuperando la compostura en un segundo para dirigirse a Roberto. Ya sabes cómo es.
Se apega sentimentalmente a los objetos. Yo solo intentaba ser generoso con el chico. Pobre muchacho, se le veía cansado, pero mi esposa, bueno, ella cuida cada centavo como si estuviéramos en crisis. Elena soltó una risa nerviosa. Es bueno ser precavida, Marcos. Me senté despacio, coloqué la caja del reloj a mi lado, pegada a mi cadera, lejos del alcance de Marcos. Por primera vez en 10 años, no sentí la necesidad de asentir, de darle la razón, de suavizar su imagen frente a los demás. Lo miré, realmente lo miré, y lo que vi no fue al hombre poderoso que yo temía, sino a un ser inseguro que necesitaba aplastar a alguien para sentirse alto. El resto de la cena transcurrió en una neblina. Ellos hablaron de inversiones, de un club de golf, de la boda de la hija de alguien. Yo comí mi postre en silencio. Cada cucharada me sabía a ceniza, pero me obligué a terminarlo. No iba a dejar que vieran mi debilidad. Marcos intentó un par de veces más lanzarme alguna indirecta sobre mi falta de humor, pero al ver que mis respuestas eran monosílabos secos y miradas vacías, desistió y se centró en adular a su jefe. Cuando finalmente nos despedimos en la puerta del restaurante, Roberto me dio un beso en la mejilla. Un placer, Laura, y feliz aniversario. Gracias, Roberto, respondí. Mi voz sonó sincera, pero no por el aniversario, sino porque sabía que era la última vez que tendría que fingir esa farsa con ellos. El valet trajo el coche. Marcos subió primero, azotando la puerta. Yo subí después, colocando la cajita del reloj en mi regazo, abrazándola con ambas manos. En cuanto salimos del estacionamiento y nos incorporamos a la avenida, la máscara de Marcos cayó. ¿Se puede saber qué te pasa?, siseó, apretando el volante con fuerza. Sus nudillos estaban blancos. ¿Me haces quedar como un imbécil frente a Roberto? Le estaba dando una lección de generosidad al chico y tú vienes y me arrebatas la caja como una niña malcriada. Miré por la ventanilla. La ciudad pasaba rápido, luces borrosas que se estiraban como cometas. No era generosidad, Marcos. Era crueldad, y era mi regalo. Frenó bruscamente en un semáforo en rojo, haciéndome ir hacia adelante. Se giró hacia mí, invadiendo mi espacio personal con su olor a colonia cara y vino tinto. Tu regalo es una vergüenza, Laura. ¿No lo entiendes? Me avergüenzas, gritó, golpeando el volante. Trato de construir una imagen, trato de darnos una vida de nivel, y tú apareces con tus baratijas y tu cara de víctima. ¿Crees que a Roberto le importa tu relojito? Se estaban riendo de ti. Todos se ríen de ti. Antes, esas palabras me hubieran hecho llorar. Me hubiera disculpado, hubiera prometido esforzarme más, hubiera buscado su mano para pedirle perdón por ser tan insuficiente. Pero esa noche, mientras él gritaba, yo sentí una calma extraña. Era la calma del que ya no tiene nada que perder. ¿Que se rían?, dije suavemente, sin mirarlo. Ya no me importa. Él se quedó callado, sorprendido por mi tono. No estaba acostumbrado a que yo contestara, y mucho menos sin lágrimas. Arrancó el coche con violencia cuando el semáforo cambió a verde. El resto del camino fue un silencio hostil, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. Él esperaba que yo me quebrara en cualquier momento. Yo solo contaba los minutos para llegar a casa y encerrarme. Llegamos a la casa, esa casa grande, fría, de decoración minimalista que él había elegido y que yo mantenía limpia como un museo. Marcos entró primero, aflojándose la corbata, y fue directo al mueble bar a servirse un whisky. Vete a dormir, me ordenó sin mirarme. No quiero verte la cara hasta mañana, y espero que para entonces hayas reflexionado sobre tu actitud de esta noche. Me quedé parada en el umbral del salón. Lo vi beber, de espaldas a mí, un hombre solo en una casa perfecta. Sentí una pena profunda, no por él, sino por los 10 años que yo había invertido tratando de llenar ese vacío que él tenía en el pecho, un vacío que se tragaba todo mi amor y nunca se llenaba. Buenas noches, Marcos, dije.
Subí las escaleras. No fui a nuestro dormitorio, fui a la habitación de huéspedes, esa que usábamos para guardar abrigos cuando venía gente. Cerré la puerta y pasé el pestillo. Fue un sonido pequeño. Clic. Pero en mi mente sonó como el cierre de una bóveda de seguridad. Me quité el vestido negro, me quité los zapatos que me apretaban, me quité las perlas, me puse una camiseta vieja y me senté en la cama, con la caja del reloj en las manos. La abrí, ahí estaba el Tissot, con su esfera limpia y honesta. Para el pasante, había dicho él, para alguien que empieza. Acaricié el cristal con el pulgar. Tal vez tenía razón, tal vez era un reloj para alguien que empieza. Saqué mi teléfono del bolso. Eran las 12:30 de la noche. Tenía un mensaje de mi madre preguntando qué tal la cena. No respondí. En su lugar, abrí la aplicación del banco. Mis manos temblaban un poco, pero no de miedo, sino de adrenalina. Tenía una cuenta separada, una muy pequeña que había abierto años atrás para los gastos de la casa, donde él depositaba lo justo para la comida y limpieza. Pero también había otra cosa, esos pequeños trabajos de diseño gráfico que había hecho a escondidas, por monedas según él. Nunca le había dicho cuánto ganaba realmente en esos encargos esporádicos. No era una fortuna, ni mucho menos, pero al mirar el saldo, me di cuenta de que era suficiente para un billete de autobús, suficiente para un alquiler barato de un mes en algún lugar lejos de allí. Escuché los pasos de Marcos subiendo la escalera. Se detuvieron frente a la puerta de la habitación principal. Luego, caminaron por el pasillo hasta la puerta donde yo estaba. El pomo giró. Estaba cerrado. Laura, llamó desde el otro lado. Su voz sonaba pastosa por el alcohol. Abre la puerta. No seas ridícula. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Laura, golpeó la madera una vez. Fuerte. Deja el drama. Mañana tenemos el almuerzo con mis padres. Abre. No contesté. Me abracé las rodillas. Bien, haz lo que quieras, masculló. Duerme ahí si quieres jugar a la mártir. Mañana se te pasará la tontería. Siempre se te pasa. Escuché sus pasos alejarse y la puerta de nuestro dormitorio cerrarse de un portazo. Siempre se te pasa. Esa frase resonó en la habitación oscura. Tenía razón. Siempre se me pasaba, siempre perdonaba, siempre volvía a intentar ser la esposa perfecta al día siguiente. Era un ciclo infinito, pero miré el reloj en la caja una vez más. Las agujas marcaban las 12:45. El tiempo avanzaba, inexorable, y por primera vez en una década, yo no quería que el tiempo se detuviera. Quería que corriera. Me levanté y busqué debajo de la cama de la habitación de huéspedes. Allí guardaba una maleta vieja con ropa de invierno que ya no usaba. La saqué, no encendí la luz para no alertarlos si veía el resplandor por debajo de la puerta. A oscuras, guiada solo por la luz de la luna que entraba por la ventana, empecé a meter cosas en la maleta. No el vestido negro, no las perlas, no la ropa correcta que él me había comprado. Busqué en el fondo del armario de esa habitación, donde había escondido algunas prendas de mi vida anterior, unos jeans desgastados, un suéter de lana grueso, mis zapatillas de lona. Mientras doblaba mi ropa en la penumbra, mi corazón latía con una fuerza que me dolía en las costillas. No era una huida impulsiva, era una evacuación de emergencia. Sabía que si esperaba a la mañana siguiente, si lo veía a la cara en el desayuno, si escuchaba su voz calmada diciéndome que todo había sido culpa mía, me rompería de nuevo, me convencería, me quedaría. Tenía que ser ahora, o nunca. Cerré la cremallera de la maleta con una lentitud exasperante, guiando el metal con los dedos para que no hiciera ese sonido de rasguido que podría alertar a la bestia dormida al final del pasillo. Mi vida entera, o al menos la parte que quería salvar, cabía en esa maleta vieja de tela azul, 2 pantalones, 3 camisetas, ropa interior, mis ahorros en efectivo, y una foto de mis padres que arranqué de un álbum en la sala de estar. Y, por supuesto,
el reloj en mi bolsillo. Me puse las zapatillas de lona. Eran silenciosas. Me sentí extraña al verme los pies. Llevaba años usando tacones incluso dentro de casa porque a Marcos le gustaba el sonido de la elegancia sobre la madera. Ahora, mis pasos eran mudos. Salí al pasillo. La casa estaba sumida en esa oscuridad densa de las 3 de la mañana. Cada sombra parecía un monstruo. Cada reflejo en los espejos parecía una figura observándome. Mi corazón latía tan fuerte que temía que el sonido retumbara en las paredes. Dum dum, dum dum. Era el sonido del miedo, sí, pero también era el sonido de un motor arrancando. Pasé frente a la puerta de nuestro dormitorio. Estaba entreabierta. Me detuve un segundo, conteniendo la respiración. Escuché el ritmo pesado y constante de su respiración. Dormía profundamente, seguro de su control, seguro de que su niña tonta estaría en la habitación de huéspedes llorando y aprendiendo la lección para pedir perdón en el desayuno. Esa arrogancia fue mi mejor aliada. Nunca se imaginó que yo tuviera el valor de irme. Por eso nunca cerró la puerta con llave. Por eso nunca me quitó las tarjetas. Porque para él, yo no era una persona capaz de sobrevivir sin su sombra. Bajé las escaleras pegada a la pared, evitando el tercer escalón que siempre crujía. Conocía esa casa de memoria. Cada sonido, cada trampa, era mi prisión, y conocía los barrotes mejor que nadie. Llegué a la entrada. La luz de una farola de la calle se colaba por el ventanal, iluminando la consola donde dejábamos las llaves y el correo. Saqué mi anillo de bodas. Era una alianza de oro blanco con un diamante pequeño, discreto y de buen gusto, como todo lo que él elegía. Me costó sacarlo. Tenía la marca grabada en la piel después de 10 años, una línea blanca y hundida en el dedo anular. Lo dejé sobre la madera pulida de la consola. El metal hizo un clic minúsculo al tocar la superficie. Junto al anillo, dejé las llaves de la casa y las llaves del coche. Ese Audi que él me había regalado pero que estaba a su nombre, ese coche que él revisaba cada semana para ver cuántos kilómetros había hecho y a dónde había ido. No quería nada de eso, no quería nada que pudiera usar para rastrearme, nada que me atara a una deuda moral con él. Abrí la puerta principal. El aire de la madrugada me golpeó la cara, frío y húmedo. Olía a libertad y a ozono. Salí y cerré la puerta tras de mí. No la azoté. La cerré con suavidad, girando el pomo para que el pestillo encajara sin ruido. Ese fue el sonido final. El sonido de 10 años de sumisión quedando encerrados detrás de una placa de madera maciza. No pedí un taxi a la puerta. Sabía que el ruido del motor podría despertarlo. Caminé arrastrando la maleta por la acera, levantándola en el aire cada vez que el suelo era irregular para que las ruedas no hicieran ruido. Caminé 4 manzanas, con el frío calándome los huesos, hasta llegar a la avenida principal donde pasaban los taxis nocturnos. Mis manos temblaban, pero esta vez no las escondí, las dejé temblar. Un taxi libre paró. El conductor, un hombre mayor con cara de cansancio, me miró por el retrovisor mientras subía la maleta. ¿A dónde, señora? A la terminal de autobuses, por favor, dije. Mi voz sonó ronca, pero firme. Mientras el taxi se alejaba, no miré atrás. No miré la casa, ni el barrio exclusivo de calles arboladas y cercas eléctricas. Miré hacia adelante, hacia las luces de la ciudad que se desdibujaban en el horizonte. Saqué el reloj Tissot de mi bolsillo. En la penumbra del taxi, la esfera plateada brillaba tenuemente. Me lo puse en la muñeca. Me quedaba grande. La correa de cuero estaba pensada para un hombre, pero lo ajusté en el último agujero. Sentí el peso de la maquinaria contra mi pulso. Ese reloj que él había despreciado, que había tratado de regalar como basura, ahora marcaba mi tiempo. Ya no era el tiempo de Marcos. No era el tiempo de esperar, de aguantar, de callar. Era mi hora. Llegué a la terminal y compré el primer billete disponible hacia el sur, a una ciudad donde tenía una vieja amiga de la universidad con la que no hablaba hacía años,
pero que sabía que me abriría la puerta. Pagué en efectivo. Me senté en el autobús, en un asiento junto a la ventana. Mientras el motor rugía y empezábamos a movernos, saqué mi teléfono. Tenía que hacerlo. Saqué la tarjeta SIM. La partí en dos con mis dedos. Me sorprendió lo fácil que se rompió y la tiré en la pequeña papelera del asiento. Adiós, Marcos. El viaje duró 6 horas. Vi amanecer desde la carretera. Vi cómo el cielo pasaba de negro a gris, y de gris a un naranja furioso. Lloré. Sí, lloré mucho en ese trayecto. Lloré por la Laura que había perdido, por el tiempo que no iba a recuperar, y por el miedo aterrador de no saber qué iba a pasar mañana. No tenía trabajo, no tenía casa, y tenía muy poco dinero, pero cuando el autobús entró en la ciudad de destino y bajé al andén, respiré hondo. Nadie me miró para criticar mi ropa, nadie me dijo que mi pelo estaba despeinado, nadie me evaluó, era invisible, y por primera vez en mi vida, ser invisible se sintió como un superpoder. Han pasado 3 años desde esa noche. No fue fácil. Tuve que limpiar casas, servir mesas y dormir en un sofá prestado durante meses. Marcos intentó buscarme al principio. Supe por amigos en común que jugó el papel de esposo preocupado y destrozado, pero eventualmente se cansó y encontró a otra víctima para moldear. Espero que ella tenga más suerte, o más fuerza, de la que yo tuve al principio. Hoy, trabajo en una pequeña galería de arte. No gano mucho, pero me alcanza para un apartamento pequeño donde las paredes están llenas de mis propios cuadros. Uso ropa de colores, me río fuerte, y todavía llevo el reloj Tissot en la muñeca. Cada vez que lo miro, no veo un reloj de pasante, veo el momento exacto en que decidí que mi vida me pertenecía. A veces, cuando camino sola por la noche y escucho pasos detrás de mí, el miedo vuelve. Ese terror antiguo se me clava en la nuca. Pero entonces toco el reloj, respiro hondo y sigo caminando, porque el miedo puede acompañarme, pero ya no me dirige. Esa noche, en el aniversario, mi esposo intentó humillarme para hacerme más pequeña. No sabía que, al romperme el corazón, estaba rompiendo también las cadenas que me ataban a él. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.